al doctor Esteban Abad, doctor en química y también investigador del CSIC aquí en Barcelona. Es un placer para mí presentarlo porque he compartido con él una charla en Radio Nacional sobre el Congreso y la verdad es que me impresionó la manera en que habló, en que se expresó. Él va a hablar sobre los contaminantes por dioxinas en nuestra alimentación diaria, que, como habéis visto, también el doctor Antonio Marcos estuvo diciendo algo sobre los químicos en la alimentación. Entonces, Antonio, cuando quieras. Perdón, Esteban. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, señoras y señores. No puedo iniciar mi participación en este congreso sin primero dar las gracias a la organización por invitarnos a participar en él realizando una ponencia, a Silvia, a Daniel. Ha sido un largo tiempo hasta que hemos llegado a organizar un poco la sesión. Mi mundo es completamente distinto. Yo soy de formación química, de alimentación. La verdad es que, digamos que ha venido de una forma más bien colateral y va a ser una charla un poco científica. Por lo tanto, espero primero llegar a cubrir las expectativas que ha puesto Daniel. Me ha puesto el listón un poco alto. Y en segundo lugar, bueno, espero tampoco aburrirles demasiado hablando de química y de contaminantes en alimentos. Yo creo que una forma interesante de iniciar esta charla sobre contaminantes o contaminación orgánica en alimentos o sobre, más concretamente, dioxinas es introducir un poco qué son las dioxinas, de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que es importante iniciar la charla presentando a nuestros protagonistas, ¿no? Las dioxinas y furanos son, desde un punto de vista estrictamente químico, serían hidrocarburos aromáticos policíclicos con átomos de carbono unidos a través del enlace carbono y carbono-oxígeno. Pero claro, si empezamos hablando así, seguramente al cabo de 10 minutos ya nos quedaríamos sin audiencia. Las dioxinas y furanos, las policloro y benzoparadioxinas, volvemos a empezar mal. Es la segunda vez que cogemos una vía errónea para volver a hablar de las dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son sustancias químicas, son compuestos químicos. No son sistemas biológicos en absoluto, son meros compuestos químicos. Son estos que tenemos en estas figuras. Los químicos los representamos mediante estructuras o figuras, que son las que se muestran en esta transparencia. Y, bueno, en realidad son 210 sustancias, de las cuales, bueno, por diferentes motivos, hemos llegado a entender de que de las 210 sustancias que forman estas dioxinas o dioxinas y furanos, pues resulta que encontramos 17 que son de nuestro interés porque son tóxicas. Ya veremos por qué. Lo que pasa es que cuando hablamos con dioxinas y furanos, pues recientemente hemos visto que no nos podemos quedar aquí, sino que introducimos otra familia de sustancias, bifenilos policlorados. Ya empezamos otra vez a hablar de términos químicos que pueden llegar a confundir a la audiencia. Bueno, los bifenilos policlorados son sustancias organocloradas. Nosotros el acrónimo que utilizamos para utilizarlos son PCBs. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, las dioxinas son sustancias que no se han fabricado con ningún interés nunca. Son sustancias antropogénicas, que quiere decir que tienen una naturaleza humana. Son fruto de nuestra propia actividad. Los PCBs sí que se han sintetizado y se han aplicado y se han utilizado durante décadas hasta que sobre los años 70 fueron prohibidos, habida cuenta de la toxicidad que venían vinculada con una exposición a ellos. Entonces, en total, lo que nosotros tenemos son 210 dioxinas, 209 PCBs, más de 400 sustancias. De dioxinas hay 17 que son tóxicos, de PCBs hemos catalogado que con una toxicidad similar a las dioxinas tenemos unos 12, con lo cual en total tenemos 29 sustancias que van a ser nuestra diana, pero que
en total estamos hablando de 29 sustancias de 400 y pico. Entonces, ¿qué pasa con estas sustancias? Estas sustancias, desde un punto de vista químico, son extraordinariamente estables, incluso y en condiciones extremas de extrema exposición química, física, frente a oxidantes, lo cual quiere decir que desde un punto de vista estructural son capaces de perseverar y persistir en el medio ambiente. Además tienen mucha afinidad con los tejidos grasos, con lo cual quiere decir que al tener esta afinidad son capaces de bioacumularse. Y esta bioacumulación, conjuntamente con su estabilidad, hace que puedan derivarse procesos de biomagnificación. Dicho de otra manera, lo podríamos observar en esta pequeña figura que ven aquí abajo. O sea, la sustancia, el hecho de que sea tan estable quiere decir que desde un punto de vista de cadena trófica, una vez que un organismo ha incorporado estas dioxinas, son capaces de ascender en la cadena trófica sin que se degraden. Además, en muchas ocasiones, tanto sean sintetizadas de una forma intencionada o no intencionada, porque eso desde un punto de vista de salud pública no tiene mucho interés. En ocasiones hemos observado que estas dioxinas y estos PCBs muchas veces tienen una cierta movilidad, tienen de hecho una gran movilidad, y muchas veces las podemos encontrar en áreas o en zonas que están suficientemente alejadas de la zona en la cual fueron creadas, o sea, de la fuente. Además de todo esto, bueno, dicho de otra manera, todo esto en realidad no tiene ninguna importancia si no consideramos el último concepto. Y el último concepto es que son tóxicos. ¿Cuánto? Muy tóxicos, extraordinariamente tóxicos. ¿Y cuál es el otro problema? El problema es que son tóxicos incluso a niveles muy bajos, a niveles de fondo, que son precisamente los que estamos registrando actualmente como background a nivel ambiental. Claro, cuando nosotros tenemos una sustancia que es muy tóxica a niveles muy bajos y que además tiene esta capacidad de moverse, nosotros lo que tenemos es un problema global. No podemos abordar esta problemática desde un punto de vista local, sino que se ha de abordar desde un punto de vista global. Y quizá en este sentido hayan ustedes escuchado alguna vez el Convenio de Estocolmo. El Convenio de Estocolmo, que es un convenio que fue ratificado por más de 150 países, está relacionado con los contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes orgánicos persistentes son un listado de sustancias químicas, algunas son formulaciones técnicas, otros son productos no intencionados. Bueno, y dentro de este tratado lo que se dijo es que había que hacer una actuación global con un objetivo claro: proteger al medio ambiente y a las personas de una exposición a estas sustancias contaminantes. Como decíamos antes, la toxicidad de estas sustancias es muy elevada. Si nosotros hacemos una pequeña búsqueda bibliográfica de cuáles son las sintomatologías que se han observado en el laboratorio en animales de experimentación y luego sobre casos más críticos, las sintomatologías son muy variadas. Pero digamos que hay dos aspectos que a nosotros nos preocupan sobremanera. Uno es la capacidad que tienen de influir negativamente sobre el sistema endocrino, y la otra, la capacidad que tienen algunas de estas sustancias de inducir un cáncer. Y es que, no es que tampoco lo diga un científico en particular, pero como resultado de los estudios toxicológicos, en el año 1997, el Instituto Internacional de Estudios contra el Cáncer, que es una agencia o un organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud, declaró que una de estas 210 dioxinas y furanos, la 2,3,7,8 tetracloro y benzoparadioxinas, se declaró como carcinogénica en humanos. Y esto, desde un punto de vista tanto químico como a nivel de gestión, es un punto de referencia, porque ya nos cataloga de qué tipo de sustancias estamos hablando, ¿no? Además, hay que introducir un concepto, porque como ya he mencionado anteriormente, estamos hablando de 210 son 419 sustancias, de las cuales nos interesan 29. Claro, desde un punto de vista regulatorio, a veces es complicado cómo manejar 29 sustancias que se forman, cómo regulas 29 sustancias que se comportan
muy similar desde un punto de vista toxicológico. Y entonces lo que se adoptó por convenio es un concepto que se llama el factor de equivalencia tóxica. Lamento ser a veces tan técnico, pero yo creo que son conceptos que se han de introducir para que luego podamos entender un poco más la charla, lo que voy a decir más adelante. En síntesis, lo que pone esta tabla es que todas las dioxinas, todos los furanos y todos los PCBs de los que estamos hablando tienen un comportamiento toxicológico similar. Ahora, el grado de toxicidad es diferente de cada uno entre ellos. Hay algunos que son más tóxicos que otros, pero todos inducen la misma sintomatología. Entonces, lo que se hizo por convenio es decir, bueno, de todas estas sustancias, ¿cuál es el más tóxico? La tetradioxina. Muy bien, pues a esta tetradioxina le vamos a dar el factor de equivalencia tóxico 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando nosotros estamos en el laboratorio normalmente y hacemos la determinación de estas 29 sustancias tóxicas, en realidad luego lo que hacemos es, calculamos su concentración y como tenemos estos factores de equivalencia tóxica, lo que nosotros hacemos es multiplicar esa concentración por el factor de equivalencia tóxica. Teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos un cóctel de estas 29 sustancias, lo que vamos a hacer es que van a actuar todas con una sinergia, lo que hacemos entonces al final es nosotros con estas 29 determinaciones multiplicadas por su factor de equivalencia tóxica es hacer un sumatorio. Dicho de otra manera, multiplicamos la concentración por su factor, lo sumamos y al final esa suma da un valor. Este valor es interesante porque ya tenemos un único dato que es susceptible de ser comparado. Y el hecho de que sea susceptible de ser comparado quiere decir que podemos utilizarlo para poner límites, para poner criterios y para poner valores. Y eso es una herramienta que nosotros utilizamos habitualmente en el estudio de dioxinas y furanos. ¿Por qué es interesante en este foro las dioxinas y furanos? Porque de las 3 vías de exposición más importantes que hay a estos contaminantes, que serían la inhalación o el contacto dérmico y la exposición a través de la ingesta, es precisamente la ingesta de alimentos la principal vía de exposición a dioxinas y furanos y PCBs actualmente descrita, con porcentajes que pueden superar el 90 o el 98%. En respecto a las otras 2 contribuciones y que en la mayoría de los casos esta exposición o esta ingesta de estas dioxinas viene a través de la alimentación de origen animal y que este porcentaje puede variar en función de los hábitats, de las costumbres y de los hábitos habituales de una población o de una persona o de una comunidad en particular. Frente a esta situación, en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud lo que incorporó fue una recomendación y lo que nos dijo es, bueno, habida cuenta de los estudios toxicológicos disponibles hasta el momento, nosotros lo que sugerimos es que la ingesta de estas dioxinas y furanos a través de los alimentos no supere los 10 picogramos, 10 picogramos es 10 a la menos 12 picogramos de equivalente tóxico por kilogramo de peso corporal y por día. Es una cantidad extraordinariamente baja y estos datos posteriormente fueron revisados en el año 1998 y esta cota bajó de 10 a entre 1 y 4 picogramos de equivalente tóxico por kilogramo de peso corporal y por día. Aquí hay que indicar 2 salvedades. La primera de ellas es que no se bajó más el límite porque eso supondría eliminar algún grupo de alimentos y entonces los nutricionistas mencionaron que, claro, si nosotros evaluamos el riesgo de una exposición a estos contaminantes, los efectos que se pudieran derivar y eliminar un grupo de alimentos, pues, hombre, a lo mejor no quedaba suficientemente justificado. Y el otro aspecto es que en este número, mientras en la primera cifra de los 10 picogramos solo estaban las dioxinas, en la segunda ya se incorporaron los PCBs. Posteriormente, como que en Europa hemos sufrido diversas crisis con estas sustancias, diferentes comités dijeron, bueno, a lo mejor no hace falta valorarlo por día, por kilogramo de peso corporal y por día, sino que pueden haber medidas más ponderadas a lo largo del tiempo. En algunos de los casos, por ejemplo, en el comité, la Comisión Europea, el Comité sobre Alimentación, dijo que, bueno, que este valor podría ser
de 14 picogramos, que sobre 7 días es 14 picogramos a la semana, que serían unos 2 picogramos por día, o sea, todavía es más riguroso. Y este comité, que hace referencia sobre los aditivos en la alimentación, lo que nos indicaba es que sobre una base mensual no se superarán los 70 picogramos de equivalente tóxico. Desde un punto de vista del marco de la Unión Europea, 1999 fue un punto de inflexión importante para el espacio europeo y para los países que forman parte de la Unión Europea, porque quizás recordarán que en Bélgica sucedió quizás el episodio o la crisis alimentaria relacionada con dioxinas más importantes en los últimos tiempos. No sé si la recordarán, era la crisis del pollo belga. Ya volveremos sobre ella un poco más adelante, pero es un punto de referencia importante. Pero eso estamos hablando de crisis alimentarias, pero aparte de episodios alimentarios, han habido otros episodios también importantes en los que ha habido una diseminación y una emisión al medio ambiente de estas dioxinas y furanos, que es importante remarcarlas porque sobre todo a partir de ellas hemos conseguido pues toda una serie de enseñanzas que nos han servido y que nos han sido útiles en el futuro. La más emblemática fue la guerra del Vietnam. Las tropas americanas, mientras utilizaban el agente naranja como agente defoliante y diseminarlo por toda la selva en Vietnam, bueno, pues este agente naranja, que no era más que un herbicida, cuando se sintetizaba en planta, había una ruta secundaria que desde un punto de vista de síntesis química era viable, que daba como resultado la generación de dioxinas. ¿Con esto qué queremos decir? Pues cuando las tropas americanas hacían esta diseminación de este agente naranja por toda la jungla en Vietnam, también estaban diseminando cantidades enormes de dioxinas y furanos. Me vengo a referir que era jungla, pero también son campos de cultivo. Algunas enseñanzas también las hemos obtenido de otros accidentes. Quizás recordarán o habrán leído un accidente que sucedió en el año 1976 en Seveso, en Italia. Hubo una explosión de un transformador químico, un transformador eléctrico, perdón. Este transformador eléctrico tenía un medio dieléctrico para refrigerar todo el sistema de generador de electricidad, que era un aceite. Este aceite eran PCBs. Bueno, como resultado de esta explosión hubo un proceso térmico, evidentemente, hubo un incendio y estos PCBs se incendiaron. Se generó una nube tóxica y esta nube tóxica tenía grandes contenidos de dioxinas y furanos que al final de todo el episodio quedó diseminado pues, por todos los alrededores, donde el penacho fue viajando de acuerdo a los vientos y a las corrientes atmosféricas. Como consecuencia de ello, quedaron campos contaminados, atmósfera contaminada, vegetales contaminados por dioxinas y furanos y, bueno, se diagnosticó o se reportaron la muerte de una gran cantidad de animales. Bueno, años más tarde, los estudios toxicológicos nos han dado dos enseñanzas. Lo primero de ellos es que todas aquellas personas que estuvieron expuestas a dioxinas y furanos recuperaron los niveles normales de una población normal al transcurridos unos 2 años, pero hay un hecho que al menos hay que identificarlo, y es que en aquella comunidad, bueno, debido a las elevadas concentraciones de dioxinas, lo que se observó es que en un momento dado solo se producían nacimientos de mujeres. Y esto era un hecho que había que tener en cuenta porque, claro, eso quiere decir que había habido una interacción directa dentro de nuestro metabolismo, lo que habíamos hablado en la charla anterior de la genética. En España hace muchos años tuvimos también un episodio muy desagradable porque una familia sevillana bueno, tenía ese efecto del desconocimiento. Bueno, tenían un recipiente donde antes habían tenido una formulación técnica, vaciaron el recipiente y pusieron su aceite de oliva. Entonces cogieron el aceite, lo consumieron, aquel recipiente no estaba suficientemente limpio y la consecuencia es que solamente con lo que había quedado en el recipiente, bueno, pues toda la familia enseguida
manifestó cloracné, que es una afección cutánea derivada de una exposición a un compuesto, a una sustancia clorada. Es el primer impacto, pero la señora estaba embarazada y el crío presentó un retraso en el crecimiento y la verdad es que los niveles de dioxinas que este niño fue expuesto fueron muy elevados e incluso años después del nacimiento todavía se observaban cargas importantes de dioxinas y furanos en su metabolismo, asociadas además digamos, a disfunciones de neurodesarrollos bastante significativas. Por poner un ejemplo de envenenamiento, quizás recuerden ustedes el líder ucranés, Víctor Yushchenko. Víctor Yushchenko, bueno, fue un atentado, fue un envenenamiento, pero este señor fue envenenado a través de la ingesta de alimentos. Le pusieron una dosis que nadie sabe qué cantidad de dioxinas y furanos y ustedes vieron una exposición. Son casos agudos, pero los casos agudos, los casos críticos, nos permiten saber cuán de funesto puede ser el efecto derivado de una exposición a estas sustancias. Bueno, este señor, ustedes ya lo vieron, era un gentleman y claro, como consecuencia de ese impacto, de ese envenenamiento, en poco tiempo observó estas afecciones cutáneas. Esto es derivado del cloracné y cuando se analizó la cantidad de dioxinas que tenía este señor en el suero, normalmente la población en general tenemos entre 100 y 200 femtogramos, eso es bastante poco, estamos hablando de 10 a la menos 15 por gramo de suero. Este señor tenía 850.000. Bueno, estos 850.000 más o menos equivalen aproximadamente a 2 microgramos de dioxinas. Afortunadamente, esto no es lo que se da en el medio ambiente, pero tampoco estamos hablando de cantidades muy elevadas para producir efectos muy dramáticos. Volvemos de nuevo a nuestro cronograma, año 1999, la crisis de los pollos belga. Pero este no fue el único caso que nosotros tuvimos de contaminación en alimentos por dioxinas y furanos, sino que años más tarde, bueno, hemos puesto el año 98, pero esto es un caso que todavía está en los tribunales, o sea que no sabemos cuándo tendrá fin, es el caso de la pulpa de cítrico granulada en Alemania. Y es que, verán, hay países que tienen implementados programas serios de vigilancia y en Alemania lo que sucedió es que, bueno, siempre estaban continuamente analizando los niveles por años de dioxinas y furanos en aquellos alimentos que eran sensibles a tener estas sustancias. Entonces, desde el año 1986 al 91, ellos observaron que, bueno, que los niveles variaban de 1,8 picogramos. Bueno, hicieron campañas, esfuerzos para reducir esta exposición. Entre el 93 y el 95 habían bajado a 0,71. Bueno, habían dado resultados las medidas aplicadas, pero en septiembre del 97 ya vieron que había una punta que remontaba a 0,89. Las cantidades son muy bajas, pero estadísticamente ya no les gustaba. Y en enero ya vieron que ya superaba 1,41. O sea, iba buscando otra vez la tendencia de anteriores a la adopción de estas medidas. Y en marzo ya superaba con creces estos valores, ¿no? Estábamos por 4. Entonces dijeron, bueno, aquí pasa algo. Algo nos está sucediendo en la leche. Pero claro, ellos lo sabían que algo les estaba sucediendo en la leche porque tenían planes que así lo verificaban. Bueno, empezaron a analizar absolutamente todo. Los piensos, los fármacos, los detergentes, los desinfectantes utilizados en la granja, absolutamente todo. Bueno, como resultado de todo ello, para no alargarme demasiado, lo que sucedía es que, bueno, uno de los componentes del pienso para los animales era una pulpa de cítrico que venía de Brasil. Claro, la pulpa de cítrico es un compuesto, es un material, es un aditivo que es ácido. Entonces, esta pulpa lo que hacían era neutralizarla. ¿Y cómo la neutralizaban? La neutralizaban con hidróxido, un hidróxido cálcico que venía de otro proceso industrial. Era precisamente este hidróxido que utilizaban para neutralizar la pulpa, que se utilizaba como aditivo en los piensos de los animales, lo que al final produjo este incremento de dioxinas en la leche que luego apareció
supermercados. O sea, y esta es una pieza clave, esto es una enseñanza. La cadena de suministro de alimentos es muy importante y empieza en la cadena de suministros de alimentos destinados al consumo animal. Año 1999, quizás sea una de las crisis más sonadas porque yo pocas veces había visto un episodio tan mediático, hasta el punto de que, conjuntamente con otros episodios que pasó en el país, bueno, pues el gobierno cambió de color, o sea, hubo una dimisión en masa. Pero en lo que se refiere al tema de dioxinas y furanos, lo que se observó rápidamente es unos niveles muy elevados de dioxinas. Pero estos niveles elevados de dioxinas venían precedidos ¿de qué? Pues de que observaron que en las granjas pues hubo, por ejemplo, una reducción en la eclosabilidad de los huevos, un aumento de peso en las aves, un aumento del porcentaje de mortalidad de los pollos, etc. Había toda una sintomatología que evidenciaba que algo no estaba bien. Y al final lo que se observó es que, evidentemente, no solo le pasaba a los animales, sino a los productos que estos animales nos proveían, o sea, los productos derivados. Y esto incluye, en el caso de gallinas, carne y huevos, y en el caso de animales como la ternera, pues, como vacas, pues no solamente la carne, sino también la leche, ¿no? Esto pasó en el año 99. En abril se pudo observar que fue debido a la utilización de un aceite de forma indebida. Esencialmente hubo un fallo en el etiquetado y entonces lo que se produjo fue una desviación de este producto que tenía que haber ido gestionado como residuo y acabó en la cadena de suministro de alimentos. Se estimó que la cantidad de aceite contaminado fue de unas 80 toneladas, pero que en realidad el aceite culpable eran PCBs y que la cantidad de PCBs que en realidad fueron los responsables de toda esta catástrofe fueron aproximadamente 50 kilos, lo que cabría en este cajón. Como pueden ver, esto es solamente unos recortes de prensa, donde es curioso, pero bueno, dimiten los ministros de Sanidad, de Agricultura, Europa destruirá las aves, huevos, etcétera, contaminadas por dioxinas, evidentemente. Pueden imaginarse ustedes toda la pérdida de credibilidad y toda la reputación del país y del mercado, hasta que luego nadie compraba un producto belga, e incluso hubieron funcionarios que fue detenido. Este señor fue detenido pues, porque firmó un informe sin haber hecho previamente el ensayo, y luego la muestra que se analizó estaba contaminada y bueno, el hombre fue detenido. Como decía, ¿por qué es importante este episodio de contaminación? Porque a partir de ahí la Unión Europea adopta estrategias que van dirigidas se basan en dos pilares. Uno, actuar sobre la fuente. Hay fuentes industriales claramente caracterizadas que sabemos que producen dioxinas y furanos y lo que se les obliga es a que implementen medidas para disminuir la cantidad de dioxinas y furanos que producen. Y la otra actuación es poner límites a aquellos productos que son al final consumidos tanto con destino a consumo animal o alimentos con destino directamente a los humanos. Este sería el primer reglamento, en el año 1991. En ellos se catalogan por sectores los diferentes alimentos y mencionar que, primero, este reglamento solo hace referencia a dioxinas, no incluye los PCBs, no sabíamos tanto en este año, y que para el caso del pescado se hace en peso fresco y no en peso graso. Eso es un detalle importante porque bueno, hay como una especie de tolerancia al pescado porque, bueno, al ponerlo en peso fresco, en realidad, digamos que tiene mayor contenido de dioxinas y furanos que el resto de alimentos, por término general. Lo mismo sería extrapolable para todos aquellos productos que van destinados al consumo animal. Aquí hay que mencionar que, como consecuencia de la pulpa de cítrico, el problema con la pulpa de cítrico que mencioné anteriormente, se estableció en una directiva un valor límite de 500 picogramos, 500,
cuando ahora, en el año 2001, todo eso se revisa, se empieza de nuevo y los valores que estamos hablando, fíjense, estamos hablando de 2, 0, 6, 2, o sea, no se aceptan valores tan elevados. El año 2001 implementamos toda una serie todo un marco regulatorio, pero no estamos exentos por ello de crisis alimentarias. En el año 2004 tuvimos una crisis, en el año 2006 tuvimos una y otra, en el año 2008 volvimos a tener otra crisis alimentaria. Quiero decir, esto sucede. Por ejemplo, en el caso de Holanda, en este caso lo que nos sucedió es que hubo cantidad de piensos que estaban contaminados por dioxinas y furanos. ¿Y cuál era la causa? La causa era de que había cáscara de patata que estaba contaminada por dioxinas y furanos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo acaba la cáscara de patata? Bueno, la cáscara de patata se utiliza como aditivo en la elaboración de piensos. Bueno, ¿y esta cáscara por qué se contaminó? Bueno, pues porque hay procesos industriales, como por ejemplo para hacer las patatas chips, que utilizan un baño en el cual hay arcillas caoliníticas, arcillas sedimentarias. Bueno, un método que tienen los productores de estas patatas es por flotación. Todas aquellas patatas separan por flotación las que son buenas de las que son malas. Bueno, y una vez que son separadas, pues bueno, unas van a proceso y las otras no. Pero la cáscara se aprovecha. Bueno, lo que sucedía es que estas arcillas caoliníticas estaban contaminadas y al contaminarse, bueno, pues al utilizarse en la elaboración de piensos, pues rápidamente contaminaron los piensos, contaminaron los animales, contaminaron los productos derivados de los animales. Este también caso, es que uno aprende bastante. Yo la verdad es que de la industria alimentaria entiendo poco, pero por mi faceta química y por todos estos episodios no me ha tocado más remedio que investigar en todos estos procesos. Otro de los procesos habituales es que de los animales que nosotros consumimos normalmente, bueno, pues en el caso de los animales porcinos, hay una manera de recuperar la grasa que hay en la gelatina que hay dentro de los huesos. Bueno, entonces, una vez que has sacrificado al animal, recuperas el esqueleto, intentas sacar la grasa que está contenida en la gelatina y para sacar esta grasa lo que se utiliza ácido clorhídrico. Bueno, pues este ácido clorhídrico que se utilizó en Holanda para intentar conseguir esta grasa, lo que sucedió es que venía de otra industria, de la industria electroquímica, era un producto de otra reacción industrial, venía contaminado con dioxinas, se utilizó para extraer la grasa porcina, se transfirió las dioxinas desde el ácido clorhídrico a la grasa se incorporó en la cadena de fabricación de alimentos destinados a consumo animal y a partir de ahí tuvimos otra crisis alimentaria. En Irlanda también tuvimos una crisis muy seria, también de contaminación por dioxinas y furanos, precisamente por el mismo motivo. O sea, hubo una contaminación en uno de los ingredientes porque era un subproducto de la industria de la bakery waste byproduct, la industria de productos de la industria de la panificación, y lo que sucedió es que por algún motivo que todavía falta por elucidar, hubo un contacto entre un proceso térmico que utilizó un combustible, normalmente un combustible contaminado con dioxinas y furanos en contacto con el subproducto. Hubo una transferencia de estas dioxinas con el producto que se iba a utilizar en la elaboración de piensos, lo contaminó y rápidamente contaminó el pienso. Contaminó el pienso, contaminó los animales de la granja. Contaminó los animales de la granja, sus productos llegaron al mercado. Eso pasó. Y en España no estamos exentos. En el laboratorio tuvimos una experiencia en el año 2000, también muy severa, de un episodio de contaminación que no fue en sí demasiado severo, pero pudimos notar qué es lo que sucede en nuestras propias carnes cuando se da un episodio de contaminación de estas circunstancias. Sitúense en el año 1999, ocurre la crisis de los pollos belga, todo el mundo se pone a analizar y a organizar laboratorios en Europa, llega el año 2000 y resulta que Alemania dice, señores, nos ha llegado una premezcla de cloruro de colina que está contaminado con dioxinas y furanos y que el origen es España.
Y entonces llegan los españoles y dicen, sí, el origen es España, pero el cloruro de colina venía de Bélgica. Bélgica tenía todavía las heridas abiertas del episodio de contaminación del año anterior. Todo el mundo a buscar, bueno, pero mi cloruro de colina está limpio porque yo lo analicé, decían los belgas. Bueno, pues ¿dónde está el problema? Bueno, el problema lo teníamos aquí. El problema lo teníamos aquí porque resulta que el cloruro de colina, que es una provitamina que normalmente se incorpora para la alimentación animal, normalmente al 78% es un líquido transparente casi acuoso. Entonces cuesta mucho de transportarlo y normalmente lo que se hace es que se pone sobre un soporte que puede ser vegetal o animal, o mineral, perdón. Entonces este soporte vegetal pues normalmente es serrín de pino, zuro de maíz, cáscara de almendra. Estos son componentes participantes normalmente que se utilizan para transportar este producto. Bueno, pues lo que se utilizó fue un serrín de pino que estaba contaminado con dioxinas y furanos. Probablemente, ¿por qué? Pues por una actuación negligente o por una actuación de desconocimiento. Seguramente se cogería aquel serrín de pino que no se sabría con qué se habría tratado previamente y que estaba contaminado con dioxinas. Entonces, a partir de aquí se utilizó para elaborar este aditivo y este aditivo entró en la cadena de producción de alimentos. Bueno, imagínense lo que tuvimos que abordar. En junio se avisa al Ministerio que el origen estaba en el soporte vegetal, que el cloruro de colina venía de Bélgica, pero el premis de España, se avisa a las comunidades, se avisa a la empresa productora, se para la producción, se bloquean las partidas y actuamos. Entonces, hacemos multitud de análisis. Se pueden imaginar aquí negativa, 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 positiva, 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 positiva. No se pueden imaginar la presión que teníamos en el laboratorio para poder averiguar cuál era el problema. Y al final, lo que averiguamos es que el serrín de pino había estado tratado con pentaclorofenol, que hace bastantes años era un ingrediente bastante utilizado como preservante. Seguramente si analizamos muchos de los postes que vemos en las carreteras, de los que quedan todavía, porque ya no quedan tantos, muchos son ya de hormigón, pues muchos de ellos estaban impregnados de sustancias conservantes que eran pentaclorofenol, y este pentaclorofenol, pues claro, contenía dioxinas y furanos. En el año 2006 se produce una modificación del marco regulatorio de la Unión Europea. Hemos dicho que en el año 2001 se limitan las dioxinas, en el año 2006 se limitan las dioxinas y los PCBs. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho porque se establecen dos criterios. Uno es que se han de cumplir los límites para dioxinas y otro los límites para dioxinas y PCBs. Y esto no se queda aquí, sino que años más tarde, en el año 2011, se vuelve a revisar el marco regulatorio, habido cuenta de los estudios que se tiene en el momento. O sea, hay una primera legislación en el año 2001, una segunda legislación en el año 2006 que incluye dioxinas y PCBs y una tercera legislación en el año 2011 para alimentos destinados a consumo humano y consumo animal. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en este caso es que no solamente se revisan los valores de límite de las dioxinas para aquellos alimentos destinados a consumo humano y animal, sino que se incluyen otro grupo de PCBs, lo que le llaman los PCBs no similares a dioxinas. Se ha visto que hay un porcentaje elevado que pueden tener efectos perniciosos para los seres humanos y para los animales, y lo que se dice, bueno, vamos a controlar de la misma manera que las dioxinas y los PCBs similares a dioxinas, estos PCBs. Y, bueno, hacen una modificación de los factores de equivalencia tóxica que se utilizan. Bueno, eso no tiene demasiada importancia, simplemente, bueno, existe una modificación, tampoco creo que ahora sea muy importante, pero sí que nos afecta a cómo expresar el resultado, y eso sí que es interesante. Bueno, hemos llegado al año 2011. 2001, 2006, 2011, tenemos 3 marcos regulatorios. ¿Se ha acabado todo? Pues no, porque una vez que se había establecido el último marco regulatorio, en Alemania se produce otra crisis alimentaria. Parece que fue estrenar el marco regulatorio y aparecer la crisis alimentaria más reciente. ¿Qué pasó? Pues hubo una contaminación por dioxinas, furanos y PCBs en los alimentos que consumían los animales que estaban estabulados. Bueno,
se cerraron 4.700 granjas y todos los animales fueron sacrificados. ¿Ustedes se imaginan lo que puede llegar a ser eso para la economía, para la reputación, para la cadena de suministros de alimentos? Y siempre nos encontramos el mismo esquema. Siempre la lección aprendida sería materia prima contaminada con dioxinas, o contaminación como contaminación de origen o contaminación durante el proceso de transformación del producto, niveles elevados en el pienso, niveles anormalmente elevados en los animales que ingieren estos piensos, y al final acaba que el producto que ha de ser consumido, que llega al mercado, está contaminado por dioxinas y furanos. Afortunadamente, pues hay herramientas, o deberían haber herramientas habilitadas para que, en caso de que esto suceda, nunca llegue al supermercado. Pero, más o menos, este es el esquema general que se sigue. Contra ello, ¿qué podemos hacer? Control, prevención. Es la única herramienta, es la más potente. Y estudio, estudio, estudio y estudio. No queda otra. No se puede dar nada por sentado en el tema de dioxinas y furanos. Solamente cuando obtenemos el dato podemos decir que un determinado producto está libre de dioxinas y furanos. Estamos contentos en el laboratorio también, porque en el año 2006 nosotros participamos en un proyecto de investigación de la Unión Europea muy interesante, porque, bueno, cuando uno ve el marco regulatorio, pues lo que se veía era... Se cayó de nuevo. Eso es el timer, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve el marco regulatorio, pues dice, por ejemplo, aceites y grasas, y uno ve aceite de oliva, aceite de girasol, etc. En general estamos hablando de materiales muy nobles, pero cuando uno va al mercado y ve realmente qué es lo que se está utilizando, pues resulta que había un divorcio claro entre las materias primas que se utilizan para la elaboración de determinados productos con destino de consumo animal y lo que realmente estaba legislado. Entonces, en un momento dado nos dijeron, bueno, hay que hacer un estudio de todos aquellos aceites y materiales oleosos y grasas que son subproductos de otros procesos, pero que se pueden incorporar en la cadena de suministro de alimentos. Dijimos, ¡ay madre! ¿Qué habrá aquí? Y entonces nos dijeron, bueno, vuestra parte evidentemente está relacionada con las dioxinas y los PCBs. Bueno, entonces nosotros tuvimos que utilizar grasas animales, aceites de pescados, aceites refinados mediante procesos químicos, aceites refinados mediante procesos físicos. O sea, lo que observamos es que los materiales que nos llegaban al laboratorio no tenían un origen concreto. Muchas veces eran mezclas. Grasa animal. ¿Grasa animal de qué? ¿Porcino, vacuno? Grasa animal, la de pescado. ¿Pescado cuál? ¿Qué está mezclado? O, por ejemplo, llegaban y decían aceites refinados mediante procesos químicos. ¿Pero aceite qué es? ¿Animal? ¿Vegetal? ¿Cuál es su origen? Entonces, claro, no había manera de vincularlo con el marco regulatorio, que solo te ponía grasa animal, aceite de pescado, aceites vegetales y sus subproductos. Bueno, hicimos toda una serie de estudios y de lo que estamos contentos es que en el año 2012 pues, apareció un reglamento que ya acababa de tipificar qué es lo que era sensible a ser analizado y qué es lo que no era sensible a ser analizado. Y todos estos productos que venían enmascarados con procesos, etcétera, pues al final estaban ubicados dentro de un marco regulatorio y había la necesidad y el requerimiento de que fueran analizados. Hay dos aspectos que es muy interesante, y es que en este reglamento se dice son las empresas las que tienen que velar por la ausencia de estos contaminantes en los productos. ¿Vale? Y luego hay otro apéndice que dice los laboratorios que realicen los ensayos de dioxinas deben obligatoriamente informar de los resultados que superen los límites máximos. Esto era un problema y continúa siendo un problema, porque muchas veces al laboratorio no sabes lo que te llega. Entonces no puedes informar. Aparte de que, bueno, es una forma de decir, si hay una superación de estos niveles, se me avise. El etiquetado juega un papel importante. Se ha de identificar
cuando tenemos un producto, cuál es su destino final, si es gestión como residuo o si es la utilización dentro de la cadena de suministro de alimentos, y esta etiqueta nunca puede ser eliminada. Parece mentira que haya que decir esto, pero hubo que ponerlo en un reglamento para que realmente se hiciera, lo cual me indica que seguramente hubiera algún caso en el que no se hiciera. Y ya quería finalizar la última parte de esta charla diciendo que, bueno, si recuerdan un poco el principio de esta charla sobre dioxinas y furanos, todo empezaba con la carga toxicológica que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, que decían, bueno, entre 1 y 4 picogramos o 10 picogramos, y que luego había otros organismos que decían, bueno, no, vamos a hacerlo por semanas o incluso por meses. Nosotros en España tuvimos nuestra propia experiencia, porque la Organización Mundial de la Salud nos decía, bueno, entre 1 y 4 picogramos de equivalente tóxico por kilogramo de peso corporal y por día. Entonces, nosotros aquí en Barcelona, en el instituto, en Barcelona, en colaboración con nuestros compañeros en Madrid, hicimos un estudio de los alimentos, de ver el contenido y ver cuál era la carga toxicológica a la cual estaba expuesta en aquel momento la población en general en España. Bueno, si la Organización Mundial de la Salud decía que podía ser entre 1 y 4, nosotros para dioxinas estábamos en 1, 1,35, pero cuando le poníamos los PCBs estábamos en 3, más menos 0,75. ¿Eso qué quiere decir? 3 más menos 0,75 quiere decir que puede haber un escenario en el cual se supere la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Había una variación y había alimentos que podían producir una mayor exposición que otros, pero estos datos que actualmente estamos hablando pues tienen ya más de 10 años y no se ha vuelto a realizar un estudio serio que yo conozca. Sí que es verdad que hay algunos estudios más sesgados por comunidades autónomas, pero en estos datos que ven aquí, que pone España 3,22, País Vasco 2,6, pero 2002, 2004, 2004, Cataluña 1,12, pero solo tenía dioxinas, y Holanda 1,2. Esto era una referencia. No era 3, 2, 6, no, 1,2. Y este ha de ser nuestro objetivo. Lo que es muy curioso cuando uno realiza estudios de estas características y ve qué les pasa a los demás, es que se ve rápidamente cómo afecta o no los hábitos alimenticios de las diferentes comunidades. Y es curioso porque, bueno, nosotros vemos aquí huevos, leche, carne, aceites, pescado, cereales. Bueno, y va viendo uno que en función de los hábitos pues tiene una dispersión. Pero el caso de Finlandia y Japón es muy espectacular porque toda la incorporación y toda la exposición a estos contaminantes viene a través del pescado. Pero claro, es que ellos son grandes consumidores de pescado y además el pescado, pues hay algunas especies, más que otras, pero hay algunas especies que realmente tienen una presencia notablemente más elevada que otros alimentos de estas sustancias contaminantes. En fin, esto es todo lo que había preparado para presentarles esta tarde. Espero no haberles aburrido mucho con una charla científica que no tenía mucho que ver con la nutrición y quizá con el foro que están desarrollando ustedes aquí. Solo espero haber llegado a alcanzar a cubrir las expectativas y muchas gracias por su atención.